Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Hoy vengo con una faceta un poco más pedante, un poco más cargante, un poco más diplomática. Bueno, diplomática no, precisamente diplomática no es la palabra. Un poco más didáctica, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué digo todo esto? El tema del que voy a hablaros hoy es un tema que, por suerte o por desgracia, domino bastante. Tuve que hacer un trabajo de investigación para el fin de la carrera sobre precisamente el tema que vamos a tratar. Y es sobre la perversión que ha hecho la cultura de la cancelación en todos los cuentos tradicionales. Hoy es muy difícil poder encontrar un cuento de Caperucita Roja donde Caperucita Roja se la come el lobo y luego el cazador le abre las tripas y la saca y no sé qué, ¿vale? Todo este tipo de cosas se han ido pervirtiendo con el tema de la cultura de la cancelación, que si no sabéis lo que es y estáis viviéndola como yo, pues os invito a buscar un poquito de información sobre lo que es la cultura de la cancelación. ¿Por qué se han pervertido estos cuentos? Muy sencillo. Hoy en día queremos que los niños vivan algodonados entre nubes, fantasía e ilusión. Los cuentos tradicionales nos presentan personajes malévolos o con los que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué también se ha cambiado un poquito el concepto de los cuentos tradicionales a raíz de la cultura de la cancelación? Bueno, por ejemplo, el tema de los animales. Dicen que es muy feo hoy en día pintar al zorro o la zorra como una persona astuta, malévola, un poco engañifa. También está muy mal pintar al lobo como el malo de la película, porque es que pobre lobo, porque es que no sé qué, bueno, lo que me queréis decir. ¿Qué sentido tenían los cuentos tradicionales y pobres hermanos Grimm si están en la tumba y ven toda la basura que se ha hecho con su recopilación? Pues los cuentos tradicionales son advertencias didácticas que se daban antiguamente a los niños para, para enfrentar el mundo, para enfrentar la realidad tal como es. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja al que he hecho alusión antes. El cuento de Caperucita Roja tiene muchos aspectos visuales que van mucho más allá de la propia narración, que nos habla, pues bueno, de la caperucita de Caperucita Roja es roja porque habla de la regla, el lobo presenta al típico hombre posesivo, malévolo y tal, que busca pues a la muchacha joven y demás. Bueno, ya sabéis un poco por dónde va, no voy a decir la palabra en cuestión porque YouTube la cancela. Entonces, pues ahí va el tema. Pero bueno, ¿qué es lo que pretende decir? Bueno, pues es que en este cuento se nos pretende decir que hay que tener, sobre todo a las niñas en este caso, hay que tener mucho cuidado de quién te fías, con quién te vas a la cama, con quién tienes relaciones, etc. ¿Por qué hoy en día, ¿por qué hoy en día no interesa este tipo de cuentos infantiles? Porque nos están vendiendo la promiscuidad, la rapidez sexual, la libertad, entre comillas, sexual. Entonces, ¿cómo va a haber un cuento infantil que me diga que tengo que tener un poco de cuidado con quién me voy a la cama? Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, eso... Perdón, tengo la garganta fina hoy. Eso con respecto a Caperucita Roja. Otro cuento infantil, pues que podíamos categorizar también dentro de todo esto. Los tres cerditos. ¿Qué nos demuestran o qué nos pretenden contar los tres cerditos? Nos hablan sobre el esfuerzo. Y diréis, ¿cómo que nos hablan sobre el esfuerzo los tres cerditos? Sí. ¿Por qué nos hablan los tres cerditos sobre el esfuerzo, la constancia y el premio que obtenemos por esforzarnos y ser constantes? Nos presentan al personaje malo, que es el lobo. El lobo, por su naturaleza, puede comer ovejas, cerditos o lo que le tuerce, porque es un lobo, no es un perrito. Un perrito, pues a lo mejor no come tanto,
a las ovejas, a los cerdos y demás, pero es un lobo. Y los lobos, para los que vivimos en Castilla y León y hemos leído un poquito las noticias, pues aquí la polémica del lobo está un poquito más en auge, un poquito más al orden del día, porque el lobo se carga muchos de los rebaños que tienen los pastores. Y entonces pues está ahí la normativa, que sí, que si no, bueno, eso es otra vaina. Entonces, el lobo, su naturaleza es mala. Que luego si entramos a ver un poco al lobo, pues es otra historia, ¿no? Pero se nos ha vendido siempre como la naturaleza mala, como el personaje malo de todas las películas. Ahora se está pretendiendo vender al lobo como el bueno. Hay muchísimas películas de hace unos 10, 15 años que pretenden vender al lobo como un personaje bueno, bondadoso, pobrecito el lobo, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué conseguimos con presentar al personaje malo como alguien bueno? Pues que no consiga el niño relacionar la maldad en su entorno. Y diréis, esto es una tontería que te acabas de marcar. No, lo he visto, lo he vivido y sé un poquito de ello, ¿vale? Los tres cerditos. ¿Por qué hablo de que los tres cerditos hablan sobre el esfuerzo? Muy sencillo. El primero de los cerditos, el de la casa de paja, era un vago de campeonato. Era un vago, dijo, mira, me hago la casa de paja, que es fácil, no tengo que cargar peso, no tengo que hacer mucha estructura ni nada, y vivo como un rey. ¿Qué pasa? Que si no se cimentan bien las cosas, si no haces las cosas medianamente bien, si lo haces todo chapucero, pues viene el lobo, sopla una vez y hasta luego, Lucas. ¿Me entendéis? Segunda, la de madera. Sí, parece que es estable, parece que te estás esforzando, es una falsa ilusión de esfuerzo, porque el material es un poco más robusto, te lleva un poquito más de tiempo, pero luego al final pues no te carga mucho, no es un gran esfuerzo que tengas que hacer, no estás dando tu 100%. Y entonces viene el lobo, sopla un par de veces y hasta luego, Lucas, otra vez. Y el tercero, pues ese ya se tomó su tiempo, se esforzó, fue constante, fue trabajando día a día para hacerse una casa, que sabía que si se esforzaba eso iba a ser duradero, iba a ser una recompensa mucho mayor, y fue lo que obtuvo. Una recompensa muy positiva y una recompensa mayor. A raíz de todo esto que estamos contando en este podcast, puedo decir también que estoy viendo una cierta tendencia a meter valores de la New Age, LGTBIQ+, y estas mierdas en los cuentos de hoy en día. Vale, cuidado. No voy a criticar que se metan estos valores, ni mucho menos. Voy a criticar la forma en la que se están metiendo. Tú no puedes coger un cuento o una historia o hacer un cuento o una historia que no sea llamativa, que no sea una historia completa. O sea, yo estoy leyendo muchas veces últimamente, y sobre todo para hacer el trabajo que os dije, muchos cuentos en los que se metía el tema del feminismo, pero no había ninguna historia. O sea, no se contaba algo o una historia realmente importante para que, por ejemplo, la protagonista en este caso, porque muchas de ellas eran mujeres, me llamase a mí la atención, me dijese, pues tengo que ser... No, sí, los valores los hemos metido, sí, pero la historia no es atractiva. ¿Queréis que os ponga un ejemplo de una historia contemporánea que personalmente sí refleja un poquito ese interés que puede tener un niño, o esa historia, o esa aventura, y mete también esos valores? ¿Conocéis la historia de Daniela Pirata? Si sois papás o mamás, es un libro hiper recomendado desde aquí para vuestros hijos. Y habla sobre la no discriminación de la mujer en la sociedad presente. Es buenísima. Y no sé si tiene un par de ejemplares, no sé si tiene un par de partes. Otro de los pioneros en este aspecto, en meter el tema de la mujer en todo lo que fue los cuentos infantiles. ¿Conocemos a Saturnino Calleja? Los famosos cuentos de Calleja. Bueno, pues Calleja fue el precursor de toda esta literatura femenina. Literatura infantil femenina. Calleja tiene... Hombre, sí que es cierto que Calleja hay algunos cuentos ahora
pues que como no están tan actualizados, pues a lo mejor se nos quedan un poquito ahí y tal, pero es muy bueno. En ese aspecto fue uno de los precursores y lo que logró fue muy importante. Tiene muchas historias que pretendían educar a la mujer desde la perspectiva feminista. El precursor del feminismo, que sí, que era un hombre y todo lo que me queréis decir. Pero esa fue su intención y ese fue su objetivo y su logro. Entonces, se pueden hacer cuentos infantiles hoy en día con valores y que tengan un cierto intríngulis para los niños. Tú puedes meter los valores que te dé la gana. Hay cuentos de sectas por ahí que también meten valores y si le metes un intríngulis al niño lo tienes enganchado y los valores se adhieren al niño mucho antes. ¿Qué pasa? Hay muchos cuentos sobre racismo, sobre la LGTB-fobia, sobre el feminismo, sobre todas estas cosas, que es que tú ves que es más bien una tesis adaptada a los niños que un cuento infantil. Entonces, si tú a un niño no le metes una historia coherente, una historia cercana a su ámbito, una historia atractiva, más allá de que le metas todos los valores que tú quieras, pues no llama. Joder, me estoy acordando de cuando hice el trabajo de un oso, el oso miedoso, alguna mierda de esas. O sea, la historia era una mierda. Se pretendía hacer entender a los niños, que es un aspecto que a mí no me gusta personalmente, porque el miedo hay que tenerlo y hay que vivirlo y nos sirve para muchas cosas, que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de nada. Entonces tú lees la historia, o sea, se asusta de su madre, se asusta de su padre, se asusta de sus hermanos, se asusta de su primo, se asusta de su abuela. Acaba el cuento, todos súper felices. Ah, ¿pero qué he aprendido yo aquí? ¿Qué interés tiene esto para mí? Ninguno, y para los niños menos. Pero nos hemos obcecado en meter valores con calzador en historias malísimas de cuentos, que lo llamamos cuentos, que esa es la desgracia y la poca vergüenza de las editoriales, que lo siguen llamando cuentos infantiles. Pero por favor, ¿esto qué es? Esto es una tesis para niños. O sea, tú coges un panfleto de cómo lavarse las manos y tiene más información, la misma información y mejor contada que un cuento infantil de estos. Por favor. Es que de verdad. No pervirtamos la literatura infantil. La literatura infantil sirve para educar, sirve para entretener. Tiene esos dos puntos. Si quitamos el punto de entretener, ya no estamos educando. Es así, son dos pilares que se contraponen el uno al otro y se ayudan el uno al otro. Y si los quitamos, si quitamos uno de ellos, si quitamos el valor educativo, bueno, pues queda una historia entretenida. Pero si solo metemos valor educativo, no es un cuento infantil. Es un panfleto educativo, punto. No hay más. Y ahí sí que podríamos estar hablando, en muchos de esos casos, de adoctrinamiento infantil. Cuidado. Cuidado con lo que estamos hablando, ¿eh? Por favor, no pervirtamos la literatura infantil. Lo pido desde aquí, lo pido desde hoy y lo pido desde ahora. Los cuentos infantiles entretienen y educan. No solo educan o no solo pues adoctrinan, que es lo que está pasando últimamente. Nada más. Un beso, un abrazo y nos escuchamos en el próximo podcast que está este sábado, sábado 17. Adiós.